En los estados modernos actuales existen diversas formas de participación social y política de la ciudadanía. Entre ellas podemos destacar los partidos políticos y los movimientos sociales, que es el tema de esta clase. En las últimas décadas han proliferado en cantidad y se han diversificado en cuanto a objetivos y formas organizativas. Pero bueno, ¿qué son los movimientos sociales al fin y al cabo? Como lo muestra este PowerPoint, son una forma particular de conducta colectiva, o sea, una respuesta que incluye la realización de acciones de protesta por parte de estos actores, que ahora vamos a ver un poco más qué tipo de actores son y cómo se presentan de acuerdo a cada organización y ejemplos, que se organizan para defender identidades e intereses compartidos. Bueno, para caracterizar un poco a estos movimientos sociales, podemos mencionar varias cuestiones. Por un lado, como manifiesta, se autorrepresentan como un nosotros, es decir, entienden que son un, un conjunto de personas que tiene una identidad común y que se diferencia en base a esa identidad y a esos intereses respecto al resto de la población. A su vez también no cuentan con la organización que tienen las estructuras de los partidos tradicionales. Por otra parte, también los protagonistas de esas organizaciones reaccionan en una posición de desventaja en el entramado social, es decir, consideran que están en una posición de ventaja y en base a eso es que reclaman y protestan, como habíamos mencionado previamente. Después, por otra parte, la emergencia de un nuevo movimiento social depende en gran medida de esa percepción, es decir, de que los actores se sientan en desventaja respecto al resto. Bueno, entonces estos movimientos sociales que estamos mencionando, al fin y al cabo son espacios de resistencia que incluyen, digamos, acciones de protesta que son colectivos, que pretenden cuestionar aspectos puntuales de la sociedad. Ya vamos a ver casos, pero por ejemplo, no sé, un movimiento de protesta por violencia de género puede ser tranquilamente un pequeño aspecto, o quizás un movimiento más grande puede tomar y considerar que hay elementos que son más intrínsecos a la sociedad en su conjunto, entonces ya cuestionan a toda la sociedad como una totalidad, es decir, ya cuestionan al propio sistema social en el que vivimos. Bueno, en este sentido, estos movimientos sociales, como estamos hablando, sin importar si pretenden un cambio a pequeña escala o pretenden transformaciones más radicales de la sociedad, tienen una finalidad, digamos, que se repite en todos los casos, que es modificar el orden social establecido. O sea, en pequeña escala o en mayor escala, siempre pretenden modificar el orden social. Pero la pregunta que hay que hacer es cómo modificar el orden social establecido, cómo se plantean esos movimientos, esas organizaciones, la modificación o lograr los cambios que pretenden. Y eso se puede dar de dos maneras. Una, a través de la revolución, que implica un nivel de violencia muy alto, puede estar asociado también con la idea de insurrección o de rebelión, o sea, una transformación que se da a partir de altos niveles de violencia en un corto plazo y que pretende cambios abruptos de la forma de vivir, de la sociedad en conjunto. Y otra es la idea de reforma, que implica una idea más pacífica, menos violenta, en un tiempo mucho más prolongado y lograr cambios a veces no muy profundos, podrían ser intereses muy puntuales, como por ejemplo, no sé, modificaciones ambientales, modificaciones de órdenes mucho más acotados que la idea de revolución que habíamos nombrado previamente. Pero a su vez vale decir que estas dos ideas que estamos nombrando, revolución o reforma,
no están presentes de manera explícita, o sea, en los discursos de los movimientos sociales en todos los casos. Hay organizaciones que tienen un entendimiento de lo que pretenden modificar y sí hablan de, por ejemplo, una revolución, de hacer la revolución, mientras que otros ni siquiera se lo plantean o tienen un nivel de conciencia mucho menor respecto a esto. También por otro lado podemos decir que existen dos tipos de movimientos sociales. Uno, que es el que vamos a tratar en esta materia, que son los nuevos movimientos sociales, y por otro lado están aquellos que son los considerados tradicionales, que tienen que ver más con movimientos de partidos políticos y estructuras organizativas más, sí, valga la redundancia, tradicionales. Estos movimientos tradicionales pueden comprenderse por la combinación de un principio de identidad, uno de oposición y otro de totalidad, como vamos a ver a continuación. El primero de estos es el de identidad, en el que solo a través de relaciones de conflicto se constituye como un movimiento social. Es decir, a partir de la idea de conflicto respecto a otro, que puede ser por ejemplo el Estado, se constituye y se genera una identidad de movimiento en particular. También, por otro lado, en un sentido de oposición, ya que solo se organizan a partir de si pueden nombrar un adversario. O sea, como vamos a ir viendo, muchas veces quizás ese adversario sea el propio Estado, sea el neoliberalismo, o sea otro, no sé, el patriarcado, etcétera, etcétera. Y por último, el principio de totalidad, ya que el movimiento social de la organización considera que su problema es de interés para todo el conjunto de la sociedad. Como ejemplos de estos movimientos sociales tradicionales vamos a dar tres. El primero de estos tres es el movimiento obrero. En esta imagen se puede ver al líder sindical Agustín Tosco, que tuvo notoriedad pública a partir, este es Agustín Tosco, el que está en el centro de la imagen, que tomó notoriedad pública a partir de lo que fue el Cordobazo, que fue una insurrección popular ocurrida en Córdoba entre el 29 y 30 de mayo del 69, que se enfrentó a la dictadura de ese entonces, liderada por Onganía, y a sus medidas económicas, políticas, sociales, que, bueno, como lo dice la imagen, fue una furiosa avalancha que combinó al movimiento obrero con los estudiantes y que formó parte de una serie de pobladas en Argentina entre el 69 y el 72, que fueron todas conocidas con el sufijo final de azo, Rosariazo, Cordobazo, Viborazo, etc. Y todas se enfrentaban a la dictadura de ese entonces, como les dije, la autodenominada Revolución Argentina. Pero este es un claro ejemplo de cómo el movimiento obrero en Argentina, pero también pasó en otras partes del planeta, tomó la bandera y logró hacer rebeliones y generar transformaciones, o por lo menos luchar por transformaciones radicales de la sociedad. Tuvo un nivel de violencia altísimo, paralizó a la Argentina durante 2 días, si bien se concentró en la provincia de Córdoba, fue un ejemplo histórico de la lucha del movimiento obrero por distintas reivindicaciones sociales, políticas y económicas. Bueno, acá se ven, ya les puse un par de imágenes para que vean el nivel de violencia, porque el Estado terminó sacando a la calle al ejército para tratar de contener la rebelión, ya que había desbordado a la policía de Córdoba. El segundo de estos movimientos, ejemplos de movimientos sociales tradicionales, es el movimiento campesino, que está muy asociado con la idea de sostener la tierra para el conjunto de la sociedad, que en muchos casos está asociado con los pueblos originales y que discute el concepto de propiedad privada que nosotros conocemos tradicionalmente dentro del mundo capitalista. Aunque no todo el movimiento campesino justamente es anticapitalista, por el contrario, muchos solamente quieren hacer
que por lo general quieren hacer la reforma agraria, como lo muestra en esta imagen. Este es el caso del movimiento MST en Brasil, que después lo vamos a ver, que tuvo muchísimo auge a partir de discutir contra el neoliberalismo, pero que en general el movimiento campesino tuvo distintas ramificaciones y es no solo en discusión al neoliberalismo, sino que tiene décadas de lucha por lograr reforma agraria que sea popular y tiene distintos alcances y entendimientos sobre cómo hacer esa transformación. Por último, podemos nombrar el movimiento anticolonialista o independentista, sobre todo teniendo en cuenta que fue un proceso que se dio en África y Asia, también en otras partes del planeta, pero que tuvo mucho auge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se puede ver, por ejemplo, no sé, en este gráfico, cómo se dieron las etapas de descolonización de toda esa región. Estamos hablando de dos continentes. La parte verde, por ejemplo, que es la que se ve en esta parte de África, se dio en muchos países antes de los 70. La mayoría logró su independencia, aunque continuaron sometidos a esos países. Lo mismo en Asia, quizás en un poco menor medida, pero también tuvieron enorme influencia. Incluso acá no aparece, pero por ejemplo China tuvo en la región de Hong Kong a Gran Bretaña, creo que hasta hace muy poco. Y se puede ver, por ejemplo, en este gráfico, cómo fue la división durante varios siglos de toda esta región. En el caso, no sé, el francés, que es toda la parte azul, toda esta parte de acá, también tienen otras partes. Y después, por ejemplo, no sé, como nombré, como se pudo ver en la imagen inicial, que aparecía el caso de Argelia, que tuvo mucha influencia dentro de todos estos países, que es el de acá arriba. Este tuvo una trascendencia a nivel planetario porque a partir del caso argelino se dio un auge en otros países de cómo lograr la independencia. Lo mismo con otros países de España, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia, que tuvieron distintas dominaciones y ejercieron distintos dominios en varias partes del planeta. Estos propios movimientos también van a tener un sentido en ocasiones de revolución social y otras veces solamente pretenden lograr la independencia del país que los somete, o sea, lograr la autonomía.